todas las personas que se encuentran en tiempo real. Me complace mucho saludarlas, un enorme gusto. Quienes estarán conectando posteriormente, pues bienvenidos. Entremos en tema. Lo último que hemos estado viendo es una nueva familia de falacias. Habíamos trabajado en una familia de falacias, cerca de una clase y media, una familia de falacias que atentaban contra un criterio especial. El criterio contra el que atentaban era el de la claridad. Es decir, eran falacias ambiguas, que apelaban a la ignorancia. Entonces, ¿qué apela a la ignorancia? Yo no sé si es verdadero lo que estoy diciendo, pero como no me pueden demostrar lo contrario, entonces lo acepto. Otra de apelación a la ignorancia directamente. Demuéstreme que lo que yo digo es falso. Entonces, uno quiere confundir, sostiene cualquier cosa, incoherente, descabellada, lejos del asunto, pero confunde. En el otro, demuéstreme que lo que yo digo no es. Como si fuera necesario que quien lo plantea fuera otra persona que le debiera demostrar. No, si no, ya recargue la prueba. Ambigüedades, decir cosas demasiado oscuras, etc. Sobre eso ya hemos hecho ejercicios, ya me han contado. Pero pasamos a una nueva familia. ¿Me recuerdan esta nueva familia de falacias? ¿Cuál fue? ¿Sí se acuerdan? La falacia de relevancia, ¿no? Falacia contra el criterio de relevancia, profe. Perfecto. Entonces, es la familia grande es criterio de relevancia. Hay muchas que no hemos visto, apenas las estamos comenzando a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, falacias contra el criterio de relevancia. ¿Cómo son estas falacias? ¿Cómo son estas falacias contra el criterio de relevancia? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? Aquí lo que importa es que a dónde se pone el énfasis. Entonces, siempre hemos dejado claro, ¿atacamos una idea o en lugar de atacar una idea, lo que debemos atacar es a una persona? Entonces, creo que hasta ahí es muy fácil, ¿no es cierto? Todos podríamos decir, podemos atacar y con vehemencia total una idea. Podemos ser fuertes atacando una idea. No hay problema. Listo. Perfecto, atacamos una idea. Hasta ahí estamos bien. Pero si atacamos nosotros con toda la fuerza y con todo el rigor una idea y no una persona, ya se acabó. Si yo ataco a la persona, puede ser una falacia ad hominem, ad personam, o un ataque a la persona. A veces no es falacia, a veces es un ataque directo, ¿no es cierto? Una cosa que yo le digo, yo no tengo la razón, usted no tiene la razón porque usted es feo, no tiene razón. Usted tiene la razón porque es bobo. O este es un tema de que usted no puede hablar, usted no está casado, usted no puede hablar de qué es el matrimonio. O usted no está soltero, usted no puede hablar de lo que es ser soltero. Usted no es mujer, usted no puede hablar de este tema. Este es un tema exclusivo de mujer. Usted no puede hablar, usted no tiene derecho a hablar. Usted es un hombre, usted es una mujer, no tiene derecho a hablar porque este es un tema exclusivo de hombres. Cualquier tipo de cosa en donde se descalifique al otro por lo que es como persona y que no tiene derecho a hablar, no es rico, entonces no puede hablar, no es pobre, entonces no puede hablar, no es blanco, entonces no puede hablar, no es lo suficientemente negro, entonces no tiene derecho a hablar. Cualquier situación en la cual se descalifique por lo que el otro es como persona, usualmente de una forma causal, usted no puede hablar de esto porque es blanco. Usted no puede hablar de esto porque es negro. Usted no puede hablar de esto porque es rico. Usted no puede hablar de esto porque es pobre. Usted no puede hablar de esto porque es hombre. Es exclusivo de mujeres. Usted no puede hablar de esto porque es mujer. Es exclusivo de los hombres. Usualmente es causal. En ocasiones no es causal, sino que es un improperio directo. Entonces, cuando es un improperio directo, no necesariamente es una falacia ad hominem, sino que puede ser un ataque ad hominem. Entonces ya no estoy diciendo algo causal, usted es torpe, por eso no puede hablar, usted es pobre, por eso no puede hablar, usted es rico, por eso no puede hablar, sino que le digo, es que su problema es que usted es rico, y además de ser rico, sibarita, es feo. Entonces es rico y feo, es pobre y feo, es pobre y maloliente, es pobre y de poco baño, es pobre y barbado y maloliente y de poco baño. Ese tipo de cosas, ya no es solo falacia ad hominem, sino ataque ad hominem, allí no hay ningún tipo de causalidad, como nos estaba planteando por acá Jamie, que se neutraliza el argumentador usualmente de forma causal, en el ataque no es tan causal, no es tan falacia, sino que es un ataque directo. Le dice directamente feo, tonto, bobo o lo que sea. Bien.
El tucuoque, en el cual podemos encontrar que ya la persona pasa a otro ámbito y en el otro ámbito lo que estamos diciendo es, pero tú también caes en eso, como si eso neutralizara la idea, no se deslegitima la idea, sino que como el otro también cae, entonces ya se acabó y ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, esa es otra posibilidad. Y aparte de eso, hay otros casos. Nosotros ya alcanzamos a ver el hombre de paja o el espantapájaros, que es lo mismo. No se los alcancé a describir. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. En el espantapájaros es una persona que usualmente piensa que se neutralizó y que dice, yo ya soy neutro, yo no soy una persona que está llevado para un lado ni para el otro, yo no quiero atacar a la persona, voy a atacar el argumento. Y entonces le ataca el argumento y le dice, sí, es que la evolución no existe. La evolución jamás existirá. Es una ridiculez hablar de la evolución. Usted no ve que existen monos. Entonces, ¿por qué evolucionaron unos monos y otros monos no han evolucionado? ¿Cómo van a haber evolución? ¿Cómo van a decirme que nosotros venimos de los monos sabiendo que hay monos? No han visto los monos. Entonces, si unos monos evolucionaron, ¿por qué los otros no han evolucionado? No tiene sentido. Esta persona cree que no está atacando, que no está haciendo un ataque a una persona. En efecto, no lo está haciendo. Considera que está haciendo un ataque a un argumento y considera que está haciendo un argumento poderosísimo. ¿Cuál fue el único problema o el único problemita del argumento que sostuvo? Que la evolución no es un proceso lineal, entonces pues no es correcto su argumento. No, se nota que no ha tomado ni a Darwin ni a ningún evolucionista, ¿no es cierto? Que no se ha tomado la mínima molestia en leerlo. ¿Quién me profundiza un poco más la idea? O tú misma, que me lo elaboren un poco más para entenderlo mejor. Profe, pues los procesos evolutivos son como el cúmulo de millones y millones de procesos evolutivos mediante selección natural o efectos de presión que sufre pues cierta especie o ciertos organismos y pues Estímulos, pues de alguna manera, estímulos. se va Perfecto. dando pues, de forma gradual y no de una forma lineal. Entonces el argumento de que aún existen monos pues no es válido. Perfecto, desconoce totalmente de lo que habla. Bien, es perfecto, claro. ¿Cuál es el problema clave? El problema clave es que le está partiendo de, resumamos, de acuerdo a ese argumento tan mal elaborado, que no es un argumento como tal, resumamos un poco qué es lo que él quiere defender. Lo que él quiere defender partiría de una premisa mayor según la cual el ser humano desciende de los monos. Esa sería la premisa mayor del argumento que él está dando, según lo que podemos inferir. Es el argumento mayor. ¿Tiene algún problema ese argumento, esa premisa mayor? ¿O no tiene algún problema? La teoría de la evolución jamás ha sostenido que el ser humano descienda de los monos. Está diciendo que monos, primates, simios y otros, al igual que el hombre, descienden de un ancestro en común, que no es ninguno de los primates que existe actualmente. Y sostiene que el ser humano, de forma no lineal, como ya nos lo acabo de decir Jamie, si mal no recuerdo, creo que fue Jamie Alejandra quien lo dijo, viene de varios grupos en donde hubo muchos homínidos diferentes, que entre ellos hubo intercambios, que fue mucho más complejo de lo que se creía. Hasta los 70 se creía que el ser humano había destruido a los neandertales, que el sapiens los había destruido, y en efecto muchos estudios muestran cómo la competencia fue brutal entre ellos, pero no solo los destruyó, sino que los nuevos descubrimientos genéticos, gracias a hallazgos mitocondriales, ha permitido mucho más avance y ha permitido darse cuenta que no solo los destruyó, sino que pasó otra cosita. Copuló con ellos. Entonces, no solo se desaparecieron porque los haya matado, porque en la competencia hayan peleado, sino porque también copuló con ellos y por eso hoy en día hay muchísimo ADN neandertal en medio de los sapiens. Es decir, se subsumió. En pocas palabras, me metí aquí en un loop que no era necesario, voy a salir del loop. En pocas palabras, lo que estamos mencionando es el ser humano no desciende del mono. La teoría de la evolución no sostiene que el humano descienda del mono. De hecho, es ridículo decir eso. Es absoluta y pura y dura ignorancia.
Lo que dice la teoría de la evolución es que hay una serie de antropoides y dentro de esa serie de antropoides, no de forma lineal, de una forma muy compleja, desciende el Homo sapiens que conocemos en la actualidad. Entonces es muchísimo más complejo que eso. Por eso hay monos, porque los monos también han evolucionado de ancestros comunes que tuvimos hace millones de años, mucho más básicos. Bien, en ese orden de ideas lo que está diciendo no solo es una estupidez, sino que es una ignorancia total. Hizo un hombre de paja. ¿Qué fue lo que hizo? O un espantapájaros. No luchó contra una idea, contra un argumento, sino que hizo una caricatura de ese argumento y lo destruyó. Pero la caricatura, que es lo único que puede pelear. Bien, entonces, en ese orden de ideas, no siempre atacarle el argumento es correcto. A veces atacamos el argumento, pero mal. Atacamos un hombre de paja, una caricatura. Bueno, ahora sí, de todos los que vimos, que mencionamos varios, Adverecundia, Baculum, cuéntenme un poco qué ejemplos han encontrado. ¿Encontraron algún ejemplo en la vida cotidiana, en la política de países imaginarios, en las publicidades, en los discursos, en la religión? ¿Han encontrado algún ejemplo? Angie, te escuchamos, somos todo oídos. Hola, Bueno, profe. yo soy todo oídos, no quiero hacer una generalización. Bienvenida, Angie. Profe, tengo algunas gracias, pero en una especialmente estoy dudando. Bueno, hay una que encontré en Los Simpson. Hay un capítulo que se llama Vigilancia con Amor. Y Lisa asiste a un debate y siempre pierde en los debates por el hecho de ser rubia. Entonces, cuando ella lo notó, se tiñó el cabello de negro y automáticamente en el siguiente debate ganó. Entonces, esas ad hominem porque ataca como su físico y los estereotipos pues que tienen que las rubias son pues como menos inteligentes y no como lo que piensa. Esa es una. Y en la que ¿qué fue lo que descubriste ahí? la ad hominem. Correcto. Y también hay otras, ¿no es cierto? Asociadas. Entonces le están diciendo, cuando se verbaliza que si entre los jurados lo hablaran, no puedes tener la razón porque eres rubia, o algo por el estilo, de eso es ad hominem directo, ¿no es cierto? Y también cuando nosotros hacemos la generalización de nuestra mente, conozco a una rubia siliconada tal, otra rubia siliconada tal, que es el estereotipo que plantean en Estados Unidos, esta rubia siliconada tal, otra rubia siliconada, por lo tanto, todas las rubias son brutas, son torpes, son ignorantes, etcétera, ¿no es cierto? Por lo menos esas dos. Gracias, Angie, continúa. No te me vayas. No, en la que tengo la duda es, esta semana, yo no sé si viste el video de Ralph, el conejo, que ha estado como muy viral últimamente. Entonces, yo lo compartí en mi Instagram y una amiga vegana me respondió pues la historia, como no tiene sentido que publique eso sabiendo que usted come carne y eso también es como un maltrato hacia los animales. Entonces, profe, yo creo que esa es tu quoque, pero no sé. Totalmente tu quoque. Es decir, primero, ustedes tienen una causa en común, ¿no es cierto? Entonces, en esa causa en común debería fortalecerse. Hombre, es el gusto de cuando por fin comienza un tema de lo que ha sido la otredad, de lo que ha sido la diferencia, que lo empiezan a aplastar la otredad y la diferencia que siempre ha sido aplastada. Y es curioso porque a veces a la otredad y a la diferencia se le ha llamado las minorías, ¿no es cierto? A la otredad y a la diferencia se le ha llamado las minorías. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿las mujeres son minoría? A nivel mundial, estadísticas muestran que no lo son, no son minoría, pero físicamente no son minoría y a pesar de ello, sí es cierto, en la historia se ha quedado a deber muchísimo, durante mucho tiempo se les ha tratado como pseudohumanos, básicamente como máquinas, como cosas, como objetos, claro, y hay países en donde sigue ocurriendo, en algunos mucho más atenuado, pero en otros muy brutal, ¿sí? Entonces, ha sido tratada como minoría, a las negritudes, a todo, en fin, una cantidad de cuestiones que no necesariamente son minorías, es lo que quiero aclarar, o sea, por números no necesariamente son minorías, pero sí han sido aplastados. Es hermoso el prefacio de las palabras y las cosas, me encanta en ese momento, no me tomaría la molestia de mencionarles en ese momento a Foucault, de no sé por qué es proscrito actualmente, se los menciono porque es un proscrito, si lo tuviéramos como se puso de moda hasta hace unos años, que estuvo de moda,
no se los mencionaría, pero ahora que son proscritos sí se los menciono. Foucault, por aquí está la obra de acá abajo, en la parte de abajo tengo algunos libros de este tipo de filosofía. Foucault, en el prefacio de Las palabras y las cosas, plantea algo hermoso. Nos cuenta una obra de Jorge Luis Borges, y en esta obra de Jorge Luis Borges nos muestra cómo hace una clasificación taxonómica el rey. Y el rey hace una clasificación taxonómica de lo más arbitrario y de lo más ridículo, graciosísima. Pero ¿qué era lo interesante? No solo decir es que están los animales pertenecientes al rey y los animales que no pertenecen al rey. No es solamente esa clasificación taxonómica lo gracioso, lo interesante, sino que lo interesante es que nos plantea que las clasificaciones, aunque a nosotros nos parezcan tan autoevidentes, son arbitrarias. Entonces, que lo que consideramos correcto o lo que consideramos lo otro no necesariamente es tan correcto, ni necesariamente es tan lo otro, ni necesariamente es tan aplastado. Bien. Eso hasta ahí. ¿A qué viene este punto? Este punto viene a que, y nos muestra, cierra con una frase hermosa, que Oriente es el bestiario de Occidente. Es decir, cada vez que nosotros queremos ver nuestros temores, nuestros miedos, los vemos reflejados en lo que es Oriente. Y por eso lo tratamos de aplastar y de ridiculizar en cierta medida. Entonces, eso ha ocurrido usualmente con lo otro, ha sido el bestiario, ha sido lo aplastado, ha sido lo escondido, la historia que se cuenta desde los ganadores, como lo hizo Foucault, como lo plantean algunos otros pensadores. Bien, el punto aquí clave es, por fin, con mucha dificultad, se llega a la posibilidad de que hay una causa en común, que personas que nunca habían pensado en una cosa de esas, que no les interesa que el testeo animal, que el maltrato animal no les genera ningún daño, por primera vez se logra una unidad. Y en lugar de decir, listo, aprovechemos esta fuerza para hacer algo mayor, dice, pero usted lo hace por moda, es que usted no lo siente, es que usted no le importa, usted de verdad, listo, qué bien, o sea, si nos diéramos un debate siendo realistas, no por pelear, sino siendo realistas, es difícil de objetar, no de una idea radical, sino de una idea coherente y racional, es difícil de objetar que una civilización civilizada no debería cometer ciertos actos que son de barbarie, listo. Es difícil de objetar, pueden tener toda la razón y todo lo que quieran, pero por eso venir a atacar a todos los demás que por primera vez están empezando a sumar a una causa en lugar de seducirlos. Es el placer de las minorías de dividirse, el placer de las minorías. Por primera vez vamos a dejar de ser minoría, ¡qué rico! No, dividámonos. Tenemos todo para dejar de ser minoría, tenemos todo para hacer una pelea en común por Ralph, aunque sea una cosa de moda, aunque sea cualquier cuestión, lo que sea, que así haya sido de moda, pero por primera vez podemos hacer una fuerza, dividámonos, por primera vez no nos va a gobernar un narcotraficante, no, dividámonos, queremos otro narcotraficante, vamos a dividirnos nuevamente. Ese tipo de cuestiones, ¿sí? Queda como claro el asunto que quiero mencionar, no sé si lo estoy tratando de decir de una forma sutil, pero queda claro en la idea que estoy mencionando. Sí, profe. Entonces, en lugar de estar buscando tantas diferencias, claro, ahí hay un tucuoque. Entonces, ustedes podrían debatir en otro momento y podrían hacer un debate muy interesante, racional. ¿Es coherente comer carne? ¿No es coherente? ¿Debería dejarse? ¿No debería dejarse? Pero por primera vez tienen un punto en común y te atacan porque comes carne en lugar de apoyar una idea que las dos están apoyando. No tiene sentido, ¿no es cierto? Es buscar pelear porque es rico la pelea, solo por eso. Porque me gusta el sabor de la sangre. Sí, entonces, ese tipo de puntos, sí, muy interesante, claro que son tu coque. Entonces, tú hablas de maltrato animal y comes carne. Esa es la misma respuesta que tiene usualmente el aficionado a la tauromaquia, ¿no es cierto? El aficionado a la tauromaquia que de muy mala manera se hace llamar amante de los toros, porque no tiene ninguna relación lo uno con lo otro. Amante de la tauromaquia, que es distinto, ¿sí? Entonces, el amante de la tauromaquia suele salir con ese tucuoque. Y es curioso que justo un vegano sea el que te salga con ese tucuoque. Bien, muchísimas gracias, me gustó bastante el ejemplo, muy apropiado. ¿Quién más me quiere contar? ¿O vamos en orden y van contando todos? Dale, Javier, bienvenido. Gracias, profe. Sí, profe, es que tengo un ejemplo no tan, digamos, tan actual, pero bueno, sí. Es que recordando la clase pasada,
creo que fue al final, nos habló usted acerca de apelación a los sentimientos, si no estoy mal, cuando nos hablaba acerca de un expresidente de nuestro país imaginario, en el cual un día que se le, se le dictó medio aseguramiento, pues envió ciertos mensajes, cierto, al público como para generar lástima, bueno, ciertos sentimientos encontrados. Y entonces recuerdo esto y me voy al 2016, cuando en este mismo país imaginario estaba en un proceso de un plebiscito para, de cierta forma, acabar, entre comillas, con un conflicto armado de más de 70 años, que han dejado demasiados muertos. Y entonces habían dos grandes bandos, aquellos que apoyaban el plebiscito y aquellos que lo denegaban. Y entonces, pues yo veo aquí dos cosas que estamos tratando. Una, que los que apoyaban, de cierta forma, desprestigiaban al otro grupo. Justamente, pues creo yo, no estoy seguro, que puede ser también un hombre de paja, ¿cierto? Estamos hablando de un Tucoqui, de pronto, justamente porque atacaban a la idea de estos, a los que no apoyaban el plebiscito debido a que estos, por lo general, no compartían las características del pueblo afectado, en este caso la violencia, el asesinato de familiares, de personas cercanas, secuestro, etcétera, ¿cierto? Pero también veo del otro punto, que es una apelación a los sentimientos de los que apoyaban el no. El por qué es justamente ese, porque, y es el contrario, porque apelan a los sentimientos, yo digo, negativos acerca de un hecho violento y entonces apelaban al odio, ¿cierto? Que la guerra es la solución, o no tanto la guerra, sino que luchar con la misma fuerza con la que ellos golpearon, algo así como responder diente por diente, algo de típico así, lo veo yo. Sí, 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 Entonces perfecto. veo esos dos tipos, se podría pensar, ¿cierto? Yo veo ese ejemplo de estos dos en el mismo hecho, que sería en este plebiscito del 2016. Sí, en efecto. Aquí digamos que hay distintos niveles y distintas situaciones, ¿no es cierto? Hay personas que tienen cómo justificar su ideología. Entonces, dentro de las personas que dijeron no, hay quienes justifican su ideología. Con cualquier motivo, pero tiene algún argumento. Argumentos más fuertes o más débiles, pero hay argumentos, ¿no es cierto? Hay alguna parte de estos que tienen argumentos, listo. Hay otra parte que sencillamente se le apeló al rencor, apelación de emociones, a cierta idea de injusticia, pero hubo de promedio muchísimas mentiras que apelaron fue al miedo. Entonces, dentro de las comunidades cristianas, dentro de las comunidades religiosas, presentaron un artista de Europa nórdica muy crítico, muy ácido, que hace cómic erótico, homosexual. Entonces presentaron portadas de sus cómics y le quitaron el título de la portada del cómic. Como la ministra de Educación, no quiero defender a esta dama, que es indefendible por una cantidad de cuestiones de acuerdo al cargo que ejerció. Quiero decir, una cantidad de cuestiones, no sabe sacar un promedio, dijo unas barbaridades terribles en su momento, una persona con todos los posibles problemas que se quieran imaginar dentro de su historial. Se descubrió que hizo plagio en su posgrado, que en su trabajo final. Es una dama que se benefició de miles de millones de carretera que no deberían pasar por allá e hizo mover la carretera para que su finca pudiera quedar con una entrada pavimentada. Bueno, todo lo que quieran, es decir, no es una persona defendible. Pero el punto por el que la atacaron es un punto que no tiene ningún sentido, porque fue muy útil para ellos. Todo este tipo de cosas mientras cometió, todo este tipo de fechorías, fueron fechorías muy bien recibidas. Pero cuando ya iba a venir este otro asunto, ahí sí de inmediato lo aprovecharon como un chivo expiatorio. Entonces, ¿qué hicieron con ella? Era lesbiana. Entonces, dada su inclinación sexual, dijeron, nos va a inducir a la idea a la ideología de género, va a obligar a los niños, y tomaron las portadas de estos dibujos eróticos
homosexuales paidofílicos y le pusieron cartilla de grado primero, educación, otra cosa, con nombres totalmente irónicos. En primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y las publicaron. Estas son las cartillas junto con el rayo homosexualizador que va a hacer que todos nuestros niños se vuelvan homosexuales. Eso fue la primera etapa. Entonces, a las comunidades cristianas y religiosas y fundamentalistas les llegaron con la idea de los niños se van a volver homosexuales. Eso es lo que quiere este gobierno por medio del tratado. Van a volver homosexuales a los niños. A las comunidades campesinas llegaron a decirles, les van a quitar sus tierras, se las van a dar a los grupos al margen de la ley, ellos van a ser los nuevos dueños, les van a dar subsidios de millones de pesos, mientras ustedes no les van a dar nada, les van a quitar sus tierras, ellos van a trabajar en la tierra y ustedes van a tener que ser los esclavos casi de estas personas. Entonces los trataron de una manera brutal, de mostrarles que les iban a quitar todo. Odio, miedo, temor, simulando los sentimientos más básicos del ser humano. Es muy común que dentro de la neurociencia clásica de estudio de emociones se considere que nacemos con un paquete de sentimientos. Es muy poco debatido. Hay algunos autores como Lisa Feldman Barrett que lo discute actualmente hablando de la neurología de las emociones. Ella sí sostiene que hay un amplio componente cultural detrás de esto, pero entre la mayoría de neurólogos y de personas de neurociencia, sería común pensar que hay unos instintos, unos sentimientos básicos, unas emociones básicas, casi que de manera instintiva. Entonces, en este orden de ideas, el miedo son de los más fuertes, el miedo, la repulsión, y eso fue lo que se movió. Eso fue justamente lo que se movió. Entonces es generar una apelación a las emociones, hacer todo tipo de ataques, hacer tucuoques, hacer todo tipo de ataques para generar físico pánico, nunca hablando de lo que había en el texto, sino de otro tipo de cosas totalmente diferentes, tratando de torpear para que no se volviera realidad. Muchísimas gracias, eres muy amable. ¿Alguien más? Ana, ¿cuál falacia encontraste tú, Ana Lucía? Compártenos. Bueno, yo encontré una mirando, pues repasando el libro, en la de, ya le digo, en la de la pista falsa, me pareció encontrar una en la entrevista que le hicieron a Elkin Patarroyo sobre el COVID, cuando él dijo, ya le digo, que no era posible encontrar la vacuna, muy probablemente que no iba a servir en los colombianos, y que era porque tocaba, que era un problema que se estaba llevando desde hace 40 años y que estaban tratando de resolver el hacer las vacunas, pero que desafortunadamente en las instancias finales de las vacunas les quitaron la posibilidad de trabajar con los monos. Entonces él como que desvió el tema para hablar del problema que, pues, que en la ciencia conocemos, que es el abuso que él tuvo con los monos cuando él quiso desarrollar su vacuna. Entonces cambió el tema y por eso pienso que debe ser una de pista falsa. Muy interesante, es posible. Pues, o sea, no tengo aquí en ese momento el documento, me gustaría después mirarlo para poder analizarlo, pero como me lo planteas, es muy posible. Sí, muy interesante. Sabemos que él ha sido acusado en ciencia de varios errores, ¿no es cierto? De varias situaciones, algunas de ellas llegando hasta el abuso, y que en su expresión no es muy afortunado. En su expresión genera una cantidad de ambigüedades que llevan fácilmente a distinta naturaleza de falacias. Gracias por compartirlo. Si quieres, después nos lo puedes mandar, nos lo puedes poner en algún comentario o mandarlo por el correo y seguramente disfrutaremos mirándolo mejor, pero es muy probable, como lo planteas, sí, puede ser fácilmente pista falsa. Muchísimas gracias. Hay
hay uno que se llama post-hoc ergo propter hoc, que consiste, que lo vamos a ver posteriormente, que consiste en decir, como algo ocurrió antes de, es la causa. Y eso es un prejuicio que ocurre mucho en ciencia. En ciencia a veces intuimos que hay una correlación. Y en ocasiones nos damos cuenta en la investigación que sí hay una correlación. Pero la correlación no es estricto sensu sinónimo de, ¿qué es una correlación no es sinónimo de? Causalidad. Primero hay que demostrarlo. Muchas correlaciones son causales, muchísimas. Pero no es porque haya correlación de inmediato digo, esta es la causa de esto. Primero hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Es uno de los puntos importantes en ciencia, poder demostrar que X es la causa de Y. No que solo presumo que X es la causa de Y, sino que de hecho lo sea. Entonces, también pudo haber sido ese, que él presuponga causas donde no las haya, pero que hay que leerlo un poco mejor. Y en la medida en la que hagamos más falacias, pues más nos nutrimos. Gracias, Ana. Y qué bueno que te estás adelantando. Por aquí nos dice Javier. Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Era un cómic, ¿no es cierto? ¿Nos quieres contar un poco? Sí, profe, es que buscando falacias, cierto, encontré, sí, un cómic pequeño, creo que era de una revista, no recuerdo el nombre, y en esta presentaba este diálogo, cierto, y entonces me pareció esta graciosa, justamente por el sentido de la ambigüedad acerca de lo que de lo que se estaba hablando. En este sentido, se pierde el sentido o el significado en este caso, de la palabra Malta, y se estaba haciendo énfasis en este caso más que todo a la bebida, ¿cierto? Pero por el sentido también militar, histórico bueno, de lo que implica este periodo, entonces se cree y se pierde esa idea y se va más hacia la parte de la guerra, y en este caso se pierde el sentido entre Malta, la bebida, y Malta, el país o la isla que se encuentra en el mar Mediterráneo. ¿Qué falacia encuentras acá? Yo creo que es más que todo una falacia ignorantia, ¿cierto? También podría ser, claro, también son de la familia de las falacias del sentido de claridad. Sí, de cualquier manera va contra el criterio de claridad. Sí. Y me de parece ambigüedad. que la más fuerte sea ambigüedad, quizás. Sí. Quizás hay tanta ambigüedad que uno no entiende, y de hecho, al principio yo lo leí mal, porque dije, se está tomando, y dices, está tomando. Sí. Entonces, como lo leí mal, justamente, por eso me tardé un instante en captar la ironía y el sarcasmo, ¿no es cierto? Claro, porque le añadí la partícula proposicional que uno se le añade de una manera tan instintiva para que quede correcta la frase. Bueno, instintivo, pero tan natural, tan intuitivo más bien, algo tan natural y tan intuitivo. Entonces están hablando de un mismo término, diferentes nombres, entonces hay mucha ambigüedad porque un mismo término lo estamos usando en dos ideas totalmente diferentes. Son dos sentidos completamente diferentes. Muy interesante. Muy chévere, muchísimas gracias. Eso, estaba hablando hoy con una persona, entonces la dama estaba cargando algo. Yo estaba llevando también varias cajas en el momento. Entonces le dije, sí, eso es como cuando estaba con tal persona, también él estuvo cargando cajas. Entonces ahí dejé la frase y ella me dice, sí, pero es que él es su nombre, sostiene ella. Y en ese momento yo continué con la frase. Eso sí, no mucho. Pero yo estaba hablando de las cajas, sabiendo que no llevo muchas cajas, que llevo unas cuantas cajas, pero ella había acabado de decir que él era hombre, y yo le dije, no mucho. Entonces parecía que le estuviera respondiendo que no es muy hombre. Entonces, justamente, cómo el lenguaje nos juega este tipo de pasadas por la ambigüedad. Parece que yo le estuviera diciendo que era poco hombre y está diciendo que había llevado pocas cajas. De una manera muy sencilla, nos encontramos con una ambigüedad absoluta. Este caso no es una falacia como tal,
Simplemente es una cuestión graciosa que ocurre por la ambigüedad del lenguaje, que lleva a muchos malos entendidos. Si él estuviera ahí, no creo que se hubiera sentido muy contento, se hubiera sentido muy incómodo, y dudar de la hombría de alguien es algo propicio para buscar pelea. Muy fácilmente alguien busca pelea si se duda de la hombría. Sebastián, ¿me vas a decir algo? No, profe, que fue nación activo. Perfecto. Andrés, ¿nos quieres contar alguno? Dale, Fabio, cuéntanos. Profe, el primero pues se dio en el juicio pues que hubo de control de garantías en el país imaginario, en el que un ex fiscal de apellido Montealegre terminó insultando técnicamente a los defensores y al Ministerio Público, en donde el fiscal, después de que le llamó la atención la jueza de ese juicio, le respondió que él no sabía en qué momento había insultado al letrado Jaime de Granados y al filósofo en letras Jaime Lombana. De una manera, pues lo dijo de una manera muy, muy jocosa, obviamente tratando de verse de la manera más cínicamente posible. Eso obviamente es un ad hominem porque está atacando pues directamente por así decirlo, la humanidad de estos dos abogados. Y el otro sucedió hace poco, pero esto es más como más un hombre de paja, en donde en el mismo país imaginario, en la Justicia Especial para la Paz, cierto general estaba declarando, y él lo que hizo fue, técnicamente dijo, pues como que dio por, diciendo que los falsos positivos sucedieron porque en el ejército, al ejército, los soldados no están lo suficientemente preparados porque ya las clases altas no entran al ejército, sino que solamente entran los estratos 1 y 2, y que estos militares cuando llegan al ejército, el ejército los tiene que educar porque ni siquiera saben comer ni utilizar los cubiertos. Sí, tremendo, tremendo. Sí, venir a descalificar simplemente por la cuna, descalificar de manera brutal solo por la cuna. Tremendo. Muchas gracias. Tenías otro, no, ya serán dos, ¿no es cierto? Fueron dos que me dijiste. Sí, señor, esos dos. Muy interesantes, muy interesantes. Angélica, ¿cuándo vas a compartir tú? Daniel, ¿cuándo nos compartes tú? Yo. Sí, Daniel Vélez, en efecto. Sí, ok. Yo tengo uno de claridad, creo que era. Cuéntanos. Toda persona que conduce a altas velocidades está cometiendo un delito. Los pilotos de la Fórmula 1 conducen a altas velocidades. Por tanto, los pilotos de la Fórmula 1 son unos delincuentes. Eso dice yo. ¿Me están viendo? Yo tuve un pequeño bajón de conectividad. ¿Sí me están viendo? Sí, profe. Perfecto. Sí, en efecto, ahí se está haciendo una generalización que es incorrecta y se está llevando un caso particular a todos los casos. No solo es una generalización apresurada, sino que hay una falacia que vamos a ver nosotros, que tiene unas características tales que sirven para una situación, pero que no en todas las situaciones se va a aplicar de la misma manera. Por ejemplo, por decir alguna cosa, a una persona le dicen, usted no puede consumir acetaminofén. Si usted consume acetaminofén, le da un paro cardíaco. ¿Podemos decir que el acetaminofén produce paros cardíacos por esto? Es un caso particular. Estamos hablando de una contraindicación para un paciente en unas circunstancias especiales, pero no significa que para todos los pacientes en todas las circunstancias tenga que ocurrir. Entonces hay situaciones que son muy únicas que no podemos generalizarlas de forma necesaria. Entonces, perfecto, muy bien. Ese tipo de falacias también vamos a verlas. Muchas gracias. Daniela, ¿cuál o cuáles tienes tú? Profe, pensaría yo que una de generalización apresurada. Por ejemplo, es algo muy común que vemos diariamente ahora con esta situación del COVID, y es que la gente por lo general dice, no huelo nada, por lo tanto tengo COVID, y necesariamente no tener olfato o no tener gusto no puede indicar que necesariamente se tiene COVID, y es algo que generalmente se está haciendo. Perfecto, claro.
Perfecto, claro, claro. Es el mismo tipo de falacias que estamos hablando. Lo mismo que estamos hablando con Daniel, tal cual. Que hay casos particulares que no se pueden generalizar siempre. Es que de hecho no es ni siquiera uno de los síntomas primarios. Es un síntoma secundario que suele ser muy común, pero no es el síntoma típico. Hay ocasiones en donde no ocurre. Tanto que por eso fue un poco tardío que se vino a descubrir este síntoma asociado, pero hay otros y para muchas otras posibilidades también está esto. Cualquier persona que tenga la nariz tapada va a percibir menos el olor y el sabor. Sabemos que, por ejemplo, nuestros sabores, curiosamente, aunque sean gustativos, más del 60% de nuestros sabores son químicos, no físicos. Entonces, más del 60% entran por el olor más que por el gusto como tal. Entonces, con la nariz tapada puede ocurrir. Es simplemente algo tan simple como eso, tan sencillo. Entonces, bien, me parece chévere la situación que me estás mencionando. Gracias, Daniela, muy amable. Vamos con Fabián. ¿Cuál o cuáles nos quieres compartir, Fabián? Bienvenido. Hola, profe. Uno de un tweet referente al taller que hubo sobre los falsos positivos. Entonces, como una respuesta en contra de esa profesora, de una política reconocida que dice lo siguiente: los profesores activistas de izquierda son un peligro para los niños, carecen de las virtudes de un verdadero, carecen de las virtudes de un verdadero maestro y aprovechan su audiencia cautiva para desahogar su resentimiento y frustración. Todos los estudiantes deben grabar y publicar las falsedades que estos divulgan. Pues me parece un ad hominem, ¿cierto? Y algo de ad ignorantium, puesto que en ese taller que puso esa profesora en ningún momento acusa a nadie sobre los falsos positivos, sino que simplemente pregunta qué implicación tuvo en los falsos positivos este expresidente. Entonces me parece que si, digamos, una persona no consideraba que él tenía alguna implicación, simplemente podía responder eso, mientras que si consideran que sí existía implicación, podrían responder lo contrario y por qué razón. Entonces me parece como una falacia doble ahí que hubo en ese tweet. Muy bueno, Fabián, excelente ejemplo. Hace 8 días me mencionaron el ejemplo, me había dado cuenta de la situación, pero aún no había podido leer el taller, no había tenido la oportunidad de mirarlo, porque había sido ese mismo día. Ahora que ya lo he visto, me parece una situación supremamente grave. Entonces, supongo que por ejemplo, conceptos como lotes baldíos, como paraísos fiscales, son conceptos que no se van a poder enseñar en una clase de economía. Hay instituciones que tienen fundamentos de economía. Supongo que no se puede enseñar eso porque si yo enseño que es un paraíso fiscal en donde tienen la mayoría de este tipo de representantes su dinero, que han salido, por ejemplo, los Panama Papers, porque no estamos hablando pues que es una especulación, o sea, no estoy diciendo aquí una especulación o algo que me estoy inventando. Panama Papers lo mostró, la mayoría de estos ministros, de estos senadores, de este tipo de personas tienen su dinero en paraísos fiscales, no lo tienen en Colombia, por eso aunque les aparezcan, que no es lo que tienen, pero así les aparezca 5.000 o 10.000 millones netos a su favor, les aparece en cero los impuestos que deben pagar. Entonces, todo tipo de triquiñuelas para no pagar impuestos. Pero aparte de eso, el dinero poderoso, el que se ganan con bonos de agua y cosas semejantes, lo tienen en paraísos fiscales. Supongo que si ahora, por ejemplo, nosotros enseñamos en una clase de economía qué significa un paraíso fiscal, me imagino que eso es adoctrinamiento, ¿no es cierto? No se puede enseñar que es un paraíso fiscal porque es adoctrinar. No se puede enseñar, por ejemplo, qué es el glifosato. No podemos citar al ministro de Ambiente 10 años atrás, cuando explicaba todos los tipos de cáncer que podía producir el glifosato. No podemos hablar de glifosato porque si hablamos de glifosato es adoctrinar, ¿no es cierto? Ahora lo que tú dices es totalmente claro.
el único punto, es que es un taller totalmente incomprendido, porque la mayoría no entendieron la diferencia entre la pregunta 1 y 2. Las personas que estuvieron criticándolo no entendieron la pregunta 1 y 2. La pregunta 1 es clarísima, está diciendo que es un falso positivo, pero en general, ¿en qué consiste ese término? Y ese término, ¿en qué se ve? Entonces, no voy a hablar de un falso positivo como el nombre eufemístico que se utilizó en Colombia, sino que es como tal un falso positivo. Va a contar, cuando se considera que una situación caía en X regla, pero después se comprobó que no caía en esa regla, que se crea que era un positivo, pero era falso. Y hay distintos sitios en donde distintas áreas de conocimiento en las cuales hay falsos positivos. Esa es la primera pregunta, listo. En la segunda, ahora, que fue un falso positivo, entonces iba a comprar, eso me va a aclarar, corrijo el estudiante. Fue un eufemismo que se utilizó, simplemente un eufemismo para nombrar un tipo de masacres en la cual a personas de los más bajos estratos se les prometió que se les iba a dar un trabajo, se los llevaron miles de kilómetros para ser asesinados después, por las fuerzas públicas. Entonces, hay algunas defensas que hacen tan poco favor, unas defensas tan flacas. Algunos de estas personas extremas hablaban, por ejemplo, defendiendo que esto es una forma de adoctrinamiento, decían situaciones como la siguiente, mencionaban, pero es que no hablan de lo que hace tal grupo al margen de la ley. Esa pregunta tiene un problema gigantesco. Si dicen, no habla de los crímenes, no hablan tampoco de los crímenes que cometió tal grupo al margen de la ley, ¿qué está admitiendo al decir? Y es que no hablan tampoco de los crímenes que cometió, o no hablan también de los crímenes que cometió tal grupo al margen de la ley. Primero, está aceptando que es un crimen. Y segundo, está diciendo que una política de Estado o que una manzana podría, en ese caso, 6.400. Con esta situación, con este tipo de cuestionamientos en los que estamos, son actos criminales de la misma naturaleza que las de un grupo al margen de la ley. O sea, es un favor tan flaco el que se prestan con ese tipo de defensas, porque están diciendo que si no lo comparan con las masacres que cometieron todos los grupos al margen de la ley, si usted compara eso con la masacre que cometió un grupo al margen de la ley, está aceptando que el Estado está masacrando. Eso es lo que está diciendo, que si lo está comparando con otro grupo, está aceptando de manera totalmente clara que el Estado está masacrando a las personas. Está comparándolo con grupos rebeldes al margen de la ley. Entonces, todo eso que estás diciendo es absolutamente claro. Otro punto en el que tú refieres, cuando nos dices qué responsabilidad tuvo el presidente de la época. Entonces una persona a ultranza va a poder decir, ninguna, considero que no tuvo ninguna responsabilidad. ¿Por qué va a tener responsabilidad un presidente? ¿Acaso un presidente es el jefe máximo de las fuerzas militares de un país? ¿Acaso un presidente tiene que saber lo que está pasando? ¿Acaso un presidente debe ser responsable porque mata al ejército a 6.400 personas y de los 12.000 que se presentaron como bajas de grupos al margen de la ley, 6.400 eran jóvenes a los cuales les disfrazaron y los asesinaron porque no estaban recogiendo café? ¿Acaso un presidente tiene que saber algo de eso? ¿Tiene que tener alguna responsabilidad? ¿Acaso porque les daban dinero o vacaciones y les estimulaban por número de muertos que llevaban por bajas, tiene que tener una responsabilidad? No, no tiene ninguna responsabilidad y punto. La persona que no considera que tiene ninguna responsabilidad va a decir eso. La profesora dijo que tenía que tener alguna responsabilidad, le sustentó que tenía una responsabilidad. Entonces, ahora viene la pregunta clave. Cuando estoy en una clase de historia, ¿qué debo enseñar? No puedo enseñar historia. No es una clase de historia. Si enseño historia de doctrino, debo enseñar los Teletubbies. ¿Qué debo enseñar? ¿Qué es lo que se puede enseñar en una clase de historia? No puedo enseñar entonces cómo nacieron los grupos al margen de la ley, cómo fue la época de la violencia, cómo nacieron los chusmeros. No existieron los falsos positivos. No existieron. Porque todos, absolutamente todos los entes colombianos lo reconocen en memoria histórica, que está naturalmente con una persona de gobierno. También reconoce la existencia de los falsos positivos, lo reconoce Fiscalía, lo reconocen absolutamente todos los entes de ese país imaginario. Entonces, todos los entes de ese país imaginario lo reconocen. ¿Qué se debe enseñar en una clase de historia? No se puede enseñar historia.
En una clase de historia está prohibido enseñar historia. En una clase de historia es un crimen, es un delito, es tendencioso o es político enseñar historia. Es que hay una cuestión muy sencilla, es que el ser humano es político, son politicón. Nosotros desde nuestro nacimiento somos gregarios, somos sociales y nuestra forma de asociarnos es una forma de vida política. Si nos asociamos, tenemos vida política. Así es simple. Si nosotros nos asociamos, tenemos vida política. Entonces todos naturalmente tenemos que preguntarnos por la política. Y justamente desde la idea de gobierno escolar en este país imaginario de la ley 100 y todo lo demás nos está llevando a una noción de seres políticos. No podemos negar, ay, es que no me gusta, es que yo no pienso en eso. No, todos somos políticos. Y cuando la persona dice que no le gusta, está tomando una determinación política. ¿Cuál? La decisión de negarse a tomar decisiones, la decisión de negarse a pensar, la decisión de que otros decían por él, pero es una determinación política. Entonces, pues es incomprensible. En una clase de historia no se puede enseñar historia. Que es lo más extravagante, es una situación sin sentido, o sea, no tiene ningún sentido, es una ridiculez total, tiene pies de cabeza. Muchísimas gracias por el ejemplo que nos planteaste. Laura, ¿nos quieres plantear algún ejemplo? Sergio. Bueno, entonces estos fueron los ejemplos por hoy. Muchísimas gracias, muy nutritivos. En la próxima lo mismo, vamos a buscar ejemplos justamente de la nueva familia. Vamos a acabar la familia que llevamos y empezar una nueva familia de falacias. Un abrazo muy grande, les deseo lo mejor. Profe, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego.